Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva entrega de Al Palo, este programa desde casa que hemos lanzado en esta cuarentena para conocer, acercarnos a diferentes amigos del fútbol, del deporte y en este caso pues tenemos a un exfutbolista muy conocido para todos como es Miguel Ángel Valerón, al que ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, Bien, aquí estamos. primera Eh, pregunta para empezar, ¿cómo estás llevando un poco esta situación en casa y bueno, con la familia y demás? pues yo creo que como la mayoría, tratando de ello con mucha paciencia, todo, tratando de ver la manera, ¿no? De empezar nuevamente con, entre comillas, con una vida normal y esperando un poco pues, las noticias. Ya, bueno, ya mañana pues empieza bueno, parece ser que las nuevas leyes pues permiten hacer más cosas, pues, salir los adultos a la calle a hacer ejercicio físico y tratando de llevar con mucha paciencia, con mucha templanza y aprovechar el tiempo lo máximo que pueda, que yo creo que en estos momentos todos dentro del aspecto negativo tenemos que sacar las cosas positivas, ¿no? Es una de ellas estar con la familia, de poder, en mi caso que tengo dos hijos, poder disfrutar mucho con ellos, porque la verdad es que nunca había pasado tanto tiempo y bueno, generar esos vínculos afectivos con ellos, que son muy pequeñitos, pues la verdad que me ha venido muy bien. Pues sí, como muchos ya nos han dicho, aprovechando también el tiempo con sus hijos, que en muchas ocasiones con la rutina y el día a día no se puede tener tanto tiempo. Y bueno, esto también sabíamos que por algún que otro lado iba a tener pequeñas cosas positivas, porque sabemos que con la que está cayendo en lo sanitario no podemos hablar de algo positivo en general, pero bueno, siempre nos deja alguna que otra cosa. Con todo esto, también con tu negocio cerrado a la espera de nuevas noticias, por si alguno no lo sabe, Miguel Ángel Valerón, diplomado y licenciado en educación física, tienes un centro de entrenamiento personal, podríamos decir, ¿no? Sí, bueno, varias áreas en las que tocamos el entrenamiento con diferentes perspectivas y objetivos, ¿no? Estamos un poco también orientados a la redactación, a la recuperación de lesiones, al trabajo de físico para la salud. Hoy en día está muy enfocado el entrenamiento personalizado, a la reducción del peso, al aumento de la masa muscular, pero nosotros lo que tratamos de patologías a todo lo que está relacionado con la salud, ¿no? También pues tenemos pilates, reforma de pilates también para según el cliente viene con unos objetivos o con algunas patologías y en base a lo que nosotros le hagamos una evaluación, pues ya dirigimos hacia una alternativa u otra. Situado dentro del Hotel Vital Suite, no sé si hay alguna fecha estimada para la vuelta. Eh, en eso estamos. Yo creo que al estar dentro de un hotel, la segunda semana, me parece que hasta a partir del día 11, estamos en estos días pues tratando de clarificar, ¿no? Cuál es la ubicación, que si esa ubicación me permite pues una semana antes, una semana después, el día 2 de mayo, creo que ya algunos gimnasios con cita previa pueden empezar a trabajar, pero en mi caso particular creo que es el día 11. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De todas formas, en cuanto se vaya acercando ya la fecha o haya noticias, seguramente que en las redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales, Miguel Ángel? Pues por el Valerón Health and Fitness también está en redes sociales y bueno, poniendo también mi nombre, pues ahí saldrá. Ahí también saldrá. Muy bien, tenemos muchas preguntas porque digamos que el caso de Miguel Ángel Valerón por muchos aspectos es muy singular en Canarias, no solamente por la famosa lesión que prácticamente casi te retira del fútbol, sino también un poco por el caso de tu hermano, ¿no? Que dos hermanos en el fútbol profesional pues estuvieran al nivel que estaban los dos y por ahí tenemos varias preguntas que te vamos a lanzar, pero vamos a empezar por el principio. Ahora mismo ya empieza a verse un poco la luz al final del túnel, pero seguimos con la misma incertidumbre sobre qué va a pasar con el fútbol no profesional y hay que especificar bien porque el fútbol profesional está en otro mundo, de ese tenemos un montón de información y del fútbol no profesional la cosa va más lenta, es normal, no se mueve el dinero que se mueve y está en otro digamos, aspecto diferente.
queremos saber qué te parece a ti un poco las opciones que se han puesto sobre la mesa para el fútbol no profesional, desde declararse nula, desde jugar alguna liga express para que los equipos que están situados en la zona alta pues puedan tener algunos ascensos, o bueno, pues también formatos por declararla ya finalizada con el campeón que estuviera en ese momento, el de la primera vuelta, en fin, coeficientes, hemos escuchado ya un poco de todo. No sé cómo ves tú todo esto, porque al final no hay que olvidarse que hay un tema sanitario que es lo primordial y que tenemos que garantizar que no tenemos un brote dentro de un mes por jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no? Mm. Sí, un tema, como veníamos hablando, pues complicado de tomar una decisión. Yo creo que particularmente, bueno, las opciones que barajan de suspender, bueno, de dar por finalizada todas las ligas y declarar por ascenso, descenso, me parece un poco injusto. Injusto en el sentido que vas a perjudicar a algunos equipos y vas a favorecer a otros. Eh, yo, en mi opinión, lo que haría es tratar de reanudar todo desde que, bueno, desde que se pueda. Pues si es en el mes de agosto, pues el mes de agosto, si es en el mes de septiembre, el mes de septiembre, cuando se pueda empezar y seguir hasta, como hasta ahora. O sea, seguir con las ligas, terminar la liga, que se produzcan y bueno, yo creo que es un poco atemporal, ¿no? Reactivar nuevamente las ligas de una forma temporal. O sea, bueno, no importa que las ligas se empezaban en agosto, en septiembre, pues ahora hay que seguir jugando y a lo mejor la siguiente temporada hay que empezarla en diciembre o en enero. Yo creo que en 2 años se volverá a corregir todo, en un año y medio, pero debería seguir como estaba, porque la verdad que si no es un poco injusto para muchos clubes, muchos equipos, o que tengas que descender cuando todavía faltaban muchas jornadas, de mi modo de ver, ¿no? Yo creo que es la manera de ser más justo. Claro, pero la situación ahora mismo que se contempla es que si analizamos esa opción, que sería la más justa, en eso estamos todos de acuerdo, que lo más justo sería que se termine de jugar y que se decida en el campo pues lo que se tenga que determinar. Pero claro, si hacemos un rápido análisis, vamos a pensar en que podemos jugar en septiembre. Estamos hablando de 10 jornadas, que si le sumas a esas 10 jornadas, que serían unos 2 meses y medio, 15 días de pretemporada para volverse a preparar para jugarlo, estamos hablando de 3 meses. Si habláramos de septiembre, por ejemplo, septiembre, noviembre, diciembre, y cuenta otro mes más de playoff de ascenso, redondeando un poco, estamos hablando que prácticamente nos iríamos casi hasta enero para finalizar esta temporada 2019-2020, con lo que conlleva que después vas a perjudicar también a la siguiente temporada. Por eso muchos han dicho la opción de preferimos que no se perjudique la próxima, que se dé por finalizada esta temporada y que se declare nula, que no es lo mismo declararla finalizada que nula. Si la declaras nula, desierta, es una temporada que no tendría ninguna validez y se volvería, digamos, a jugar la próxima, la 2020-2021, y esta borrón y cuenta nueva. No sé hasta qué punto es del todo justo. Ahí hay también algunos equipos bueno, pues que han gastado dinero, pero bueno, es el riesgo también que conlleva este fútbol amateur no profesional. Con todo esto sobre la mesa, no sé qué opciones se te pueden ocurrir o cuál crees que es la mejor. Hombre, la que tú planteas sobre darla nula no es descabellado, la verdad que no es descabellado. O sea, tendría un impacto mucho menos duro para los clubes, ¿no? Sobre todo aquellos que se han gastado mucho dinero, pues bueno, sí sería difícil. Pero yo creo que la otra opción, bueno, es ajustar luego los calendarios, los meses, y bueno, vemos como el calendario, pues la Liga China, pues se juega, o hay países que se juegan en diferentes, o por ejemplo la Liga Argentina, la apertura y clausura, ¿no? Son distintos tipos de formatos de liga, pues estudiar algo parecido. Pero lo más justo sería terminar la temporada. Pero bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil tomar la decisión. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que cada vez estamos más cerca de que salga alguna noticia ya donde se defina lo que pasa con el fútbol no profesional. Hemos escuchado algunas conversaciones que han trascendido de Rubiales con algunos clubes y con algunas federaciones en cuanto a este tema. Y bueno, vamos a esperar a ver, porque también el otro día me comentaba alguien, no olvides que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina y que por eso posiblemente Rubiales quiere
digamos, contentar a la mayor parte de los equipos. Por ahí la de intentar jugar una liguilla formato express para los equipos que están en la zona alta, con lo cual esos equipos quedarían, digamos, satisfechos con la decisión, y que no haya descenso, con lo cual también quedarían satisfechos los que están por abajo. Los que están en mitad de tabla, pues bueno, no les supone cualquier decisión ningún cambio, y de esa manera podría contentar a la gran mayoría. Pero que no se nos olvide, yo no voy a poner más palabras en donde no las puedo poner, que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina. Todo esto puede que también tenga su variante, ¿no? En cuanto a la decisión. Mm. Probablemente, y tampoco yo creo que esa decisión no la veo tampoco, no es justo, no es justo hacer una liguilla express como para tratar de dilucidar. Sí es verdad que los grandes clubes de este país son los que mueven masa, pero desde el punto de vista futbolístico, los grandes también necesitan a los pequeños para poder conformar una liga, por tanto sería también injusto. Desde mi punto de vista, yo creo que habría que hacer una votación, y probablemente esa votación por parte de todos los clubes, la mayoría, que serían los equipos de media tabla, pues estoy convencido que dirían que no. Bueno, es un tema que ahora mismo está en boca de muchos. Hemos visto a algún compañero haciendo una encuesta en estos días también dentro del fútbol canario, fútbol regional, territorial, y esperamos a ver qué pasa, porque yo decía que lo peor de todo es la incertidumbre, como la vida misma, ¿no? La incertidumbre es lo que peor casi yo creo que se conlleva, porque uno al final pues ha llevado adelante este confinamiento de la mejor manera posible, y aquí seguimos, y yo creo que esas dudas sobre qué pasará es lo que peor se lleva. Yo creo que lo mejor es que ya pongan un final a esto de alguna forma, ¿no? Con la decisión que sea, pero que lo pongan. Bueno, hablando de más cosas, repasando un poquito cómo hacemos con los invitados en cuanto a trayectoria. Miguel Ángel Valerón pues tiene un, digamos, currículum en el fútbol que casi todos conocemos. Desgraciadamente, las cosas de la vida, muchos te recuerdan más por esa lesión que por lo demás, ¿no? Y yo siempre escuché una cosa, y quiero que me digas si estás de acuerdo o no. Siempre he escuchado, no sé si al final se ha convertido casi en una leyenda, que al que más le veían proyección de los dos hermanos Valerón era a ti. Las cosas de la vida han hecho que tu hermano haya llegado pues a donde ha llegado, que no lo vamos a descubrir nosotros aquí. Pero no sé si eso ha sido una leyenda que se ha ido, digamos, pues pregonando, o era realmente así en esos años. Mm. Sí, lo que ocurre es que, claro, las opiniones sobre esta pregunta, bueno, ha surgido muchos debates, ¿no? Y es difícil de poder responderla porque, bueno, si la respondo desde mi punto de vista con toda la honestidad y la sinceridad, ¿no? Pues la gente me va a decir, bueno, es que, bueno, tú, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir de tu hermano, no? Y otra gente pues dirá, los que me vieron jugar a algunos, vieron jugar a mi hermano, pero normalmente se suelen hacer estas comparativas, son muy normales, ¿no? Cuando pasa algún momento trágico, como por así decirlo me pasó a mí deportivamente, que fue ese tipo de lesión, pues se hace comparaciones. Pero si la gente, por así decirlo, quiere escuchar mi respuesta sincera, y te lo digo con la mano en el corazón, no lo digo por quedar bien, sino, bueno, ¿qué voy a decir? No voy a decir yo que soy mejor que... eh, yo lo diría, o sea, lo diría de verdad, con toda la honestidad. Bueno, primero que teníamos, por así decirlo, éramos formas de jugar distintas, ¿vale? Mi hermano tiene cosas que son complicadísimas de tener un jugador de fútbol. Como yo suelo decir, mis condiciones eran más... hay miles de millones de jugadores que tenían más condiciones, del uno contra uno, de mayor regate, jugador de banda, pero todos, si somos honestos y si somos sinceros, sabemos que Juan Carlos tenía unas condiciones no solamente dichas por mí, sino por los grandes futbolistas de la historia, como Zidane y todo esto. Tenía la capacidad, cuando entrenabas con él, jugaba de pequeñito, que me crié con él, veía que solucionaba problemas dentro del terreno de juego que para la inmensa mayoría nuestra es dificilísimo de solucionar, ¿no? Una cosa es la habilidad, la calidad técnica individual que tú puedas tener, esa capacidad para regatear, como quizás mejor tenía yo en ciertos momentos, pero es que él no necesitaba eso, él necesitaba simplemente, su talento está en la cabeza, en el cerebro, de generar espacios, de moverse sin balón, tan complicado que es en un futbolista. Es decir, un futbolista de talento tienes que mirarlo primero cómo se mueve sin balón. Ahí puedes distinguir muchas cosas, o sea, puedes saber
que es un futbolista que está hecho de otra materia. ¿Por qué? Porque lo ve en su cerebro y a partir de ahí ese movimiento a espacio donde eres indetectable por parte del contrario, luego tiene la capacidad de reaccionar, de tomar decisiones antes que le llegue la pelota. ¿Eso qué le hace? Que no le hace, necesita ser un jugador físicamente fuerte, no le hace falta ser un jugador portento, que tenga que ser agresivo, que tenga que entrar fuerte, que tenga que correr, ¿no? Que hoy en fútbol si no corre, pues prácticamente no tienes nada que hacer. Él era, bueno, de los privilegiados, contado con los dedos de las manos, que no necesitaba nada de eso. El resto teníamos que estar fuertes, teníamos que estar rápidos, teníamos que correr, teníamos que defender, y tener un futbolista ahí como él, pues que es que no tienes que decirle ni que defienda, sino darle la pelota y ya él era capaz de crearte una ocasión de gol o meter un pase al delantero centro y lo dejaba solo, ¿no? Y ahí está el testimonio de jugadores como Macay, como digo, Tristán, que tuve la oportunidad también de jugar con él en el Mallorca, donde decía yo soy mejor jugador, es que era real, ¿no? Y decía yo soy mejor jugador en el campo cuando está Juan Carlos, y la verdad es que nos hacía a todos mejores porque tenía cosas que es que no, eso naces con eso o prácticamente es difícil. Yo estoy muy de acuerdo, como no puede ser de otra manera, porque al final es tu opinión sobre tú y tu hermano y sobre todo en lo que has dicho al principio, ¿no? Creo que son dos jugadores o eran dos jugadores diferentes. Entonces comparar a dos jugadores diferentes simplemente por el hecho de ser hermanos, pues creo que no era lo más tal. Pero sí es verdad que me quedaba con que algunos, más que compararlos, lo que decía es que en aquel momento, en el momento en el que ustedes dos empiezan a explotar, al que mayor proyección se le veía era a ti, más que compararte entre si eras mejor o peor que tu hermano, ¿no? Un poco hablaban en ese camino y a lo mejor por ahí sí se puede entender mejor, ¿no? Que las cualidades tuyas a lo mejor en aquel momento se podían ver más que las que a lo mejor tu hermano todavía no había explotado, no sé, yo no estaba en ese momento, ¿no? Claro, sí. Lo que sí es cierto es que tuvimos dos progresiones totalmente distintas. Quizás, o sea, yo empecé con 16 años a jugar en tercera división y mi explosión como futbolista en edades tempranas a nivel amateur sí que es verdad que fue mucho más llamativa, por así decirlo, ¿no? En tercera división con 16 años, pues en tan solo 2 años, pues destaqué bastante en el Arguineguín, donde mucha gente iba simplemente a verme. Y de ahí, no sé si es un problema o no, ¿no? Pero sí es verdad que yo nunca jugué con los de mi categoría, siempre jugué con dos categorías más, una categoría más, salté a tercera división y empecé a jugar con hombres con 16 años, donde ahí, bueno, en campos de tierra, no pasé por juveniles, cuando llegué a la Unión Deportiva Las Palmas fui directamente al equipo profesional, no pasé por Las Palmas Atlético, y esa formación sí es verdad que ahora, después de muchos años, lo analiza y creo que no fue la correcta. No creo que fue la correcta porque el desarrollo mío fue demasiado rápido y muy prematuro, ¿no? Por eso hay que ir despacito con los jugadores jóvenes, jugando en sus categorías y tratando de formar ciertas cosas. Mi hermano fue todo lo contrario. No tuvo una explosión en categorías inferiores aparentemente muy buenas, tenía muchas condiciones, pero bueno, físicamente éramos los dos muy delgaditos, él es bajito. Llegó a jugar en tercera división muy joven también, destacaba, pero sí que es verdad que tuvo algo muy importante, es que cuando yo estaba en la Unión Deportiva Las Palmas se vino al División de Honor, empezó por el División de Honor, el juvenil, pasó a Las Palmas Atlético y Las Palmas Atlético pasó al primer equipo y tuvo esa progresión idónea, ¿no? Yo recuerdo que llegó el primer año al juvenil nacional, al División de Honor, en aquella época esa categoría de juveniles que eran bastante fuertes, muy buenas y que desgraciadamente ha desaparecido, pero el primer año no jugaba, le costó muchísimo el ritmo. A mí me pasó lo mismo, pero yo estaba ya a nivel profesional. Cuando llegué a profesional, de pasar de tercera a nivel profesional fue un cambio tan drástico, sobre todo en cuanto a ritmo, a la velocidad. El primer año me costó muchísimo. O sea, ahí es donde los jugadores muchos, pues mentalmente, pues pierden esa ilusión, esa motivación, se cree que no tienen condiciones y muchas veces la adaptación, ¿no? Al ritmo, a la velocidad de juego que tienes que ir poquito a poco ganándolo a través de los entrenamientos, a través de esforzarte cada vez más, de tener un entrenamiento específico, de formarte bien, de analizar las debilidades que puedas tener como jugador y potenciarlas. Es otra de las cosas que también muchas veces en cuanto al aspecto físico, pues hay jugadores que necesitan más trabajo de fuerza, hay jugadores que necesitan más de velocidad de reacción, que necesitas más de agilidad, más de coordinación, otros futbolistas que necesitan más desde el punto de vista táctico y estratégico,
pero en la interpretación del juego es donde realmente nosotros tenemos que sacar, ¿no? Lo importante. Un chaval que es capaz de que interpreta el fútbol de una forma distinta y piensa y pinta las cosas como hacen los grandes artistas, pues bueno, ya sabemos que este jugador puede ser importante y nosotros como entrenadores o como formadores en los clubes tenemos que darle, primero identificar cuáles son las debilidades. Y bueno, yo creo que el problema del fútbol, que al ser un deporte colectivo, no se individualiza lo suficiente, ¿vale? Al final el entrenamiento individualizado es lo que realmente da beneficio. Porque si tú eres defensa y eres fuerte, no vas a trabajar la fuerza explosiva a un jugador que tiene una condición física, una fibra, un tipo de fibra que es mucho más rápida, pues le trabaja. Es decir, cada futbolista es distinto y poder hacer un trabajo específico para cada uno es la clave. Yo sé que a nivel amateur muchas veces es complicado hacer todas estas cosas, pero a nivel profesional se hace, ¿no? Ya hoy en día todo este tipo de cosas se ha identificado, ¿no? Por hacerte un ejemplo, yo recuerdo que en la época, estando en mi hermano en el Deportivo, el Milán de Kaká, de Gattuso, aquel partido que el Deportivo le ganó 4, le remontó en Riazor, habían jugado en Italia, en San Siro, habían perdido 4-1 y al final, bueno, se hablaba de Kaká, un jugador brasileño que había llegado pero no había despuntado. Y entonces Gattuso le comentaba a mi hermano en una de las reuniones ahí en el control antidoping que decía que, mira, Kaká salió, llegó en septiembre, lo sacaron del grupo, empezó a entrenar durante 2 meses y no se incorporó al grupo hasta noviembre. Estuvo 2 meses haciendo un trabajo específico para adaptarse al calcio de la liga italiana porque bueno, tenía condiciones, pero se lesionaba con facilidad, la adaptación le costó, había que hacer un trabajo específico. Y tenían un entrenador de fuerza, otro de velocidad, otro de resistencia, otro de y le hicieron trabajo. Llegó noviembre y llegó como una moto, dice que parecía un avión, ¿no? Un jugador totalmente distinto. Y eso es lo que se trata de hacer a nivel profesional, ¿no? Pero ya te digo que, volviendo al tema, mi hermano tuvo una progresión mucho más adecuada que la que tuve yo, que yo creo que muchos errores un poco, bueno, yo en ese momento, claro, uno no sabía y tampoco ni a nivel amateur ni a nivel profesional se sabe lo que se sabe hoy en día, ¿no? Sí, ha cambiado mucho y ahora hablaremos de ese aspecto que has mencionado así un poquito por encima, de ese cambio, ¿no? También en cuanto a la preparación física de los jugadores de fútbol. Pero antes sí, aunque ya más o menos lo has mencionado, la trayectoria de Miguel Ángel Valerón al final principalmente pasa por el club de origen, que es el Arguineguín, Unión Deportiva Las Palmas, llega la lesión y aunque muchos crean que ahí se acabó Miguel Ángel Valerón, no fue así. Después hubieron pues algunas temporadas más donde lo intentaste volver, aunque me imagino que ya después de esa lesión tan grave en esa época fue bastante complicado. Y ahora hablaremos del momento de la lesión, que me imagino que es de lo que más te preguntan y de lo que más hablas en entrevistas y demás, pero bueno, un poco en general, después de la lesión hubo algo más también, ¿no? Sí, por supuesto. Yo me recuperé, en cierto sentido me recuperé y seguí jugando, ¿no? Lógicamente no es igual. En el mundo del fútbol, con el mundo del deporte normalmente profesional, en ese entonces, ¿no? Ya hoy en día, claramente y afortunadamente, los procesos de rehabilitación, de recuperación, de ese readaptador tan deseado, por así decirlo, donde hoy en día, gracias a Dios, pues uno se dedica a ello, ¿no? Porque verdaderamente eh, me dediqué a formarme en este aspecto por las carencias que yo tenía, ¿no? Por decir, yo me había recuperado, en cierto sentido me había recuperado, ya tenía que volver a entrenar con el equipo, pero normalmente en una recuperación, una lesión hoy en día tiene diferentes fases, ¿no? La primera fase, bueno, la operación, la cirugía, trabajo de recuperación con el fisioterapeuta y trabajo ya de campo, ¿no? Ese trabajo de campo era fundamental para volver a la actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú sales de la fisioterapia, bueno, pues tienes una debilidad muscular todavía en el glúteo medio, vasto interno, vasto externo, aunque está más fuerte, ya puedes pisar, puedes empezar a moverte, pues ya tienes más movilidad del tobillo, tienes que hacer un ejercicio específico, pero tienes que hacer un plan de readaptación, ¿no? Un trabajo isométrico, trabajo excéntrico, individual, lo que hablábamos antes, un poco lo que estaba comentando, un poco trabajo individual, para poquito a poco ir incorporándote con el grupo, ¿ya? Entonces ese trabajo de readaptación, que es el que se llama, es fundamental, que no existía en mi época. Es decir, en mi época no existía y entonces eso sí que generaba mucha ansiedad en mí, ¿no? En el sentido de que porque no llegaba, pues ya me metía en las pachangas cuando yo todavía no podía entrar dentro de una pachanga porque estaba cojo,
porque no tenía velocidad de reacción, porque la movilidad, bueno, en ciertos segundos estaba limitada, no tenía mucha dorsiflexión y eso pues hacía que prácticamente no generara potencia en la salida, en la arrancada, en la frenada, el trabajo de centro tan importante en el fútbol profesional. Y todo eso fue condicionando, aunque empecé a jugar nuevamente y fiché en otros equipos, fue condicionando un poco a nivel mental, a nivel motivacional, pero no era básicamente porque creía que la lesión, ¿no? Yo creo que el proceso de readaptación y recuperación fue fundamental. Hoy en día, afortunadamente, hoy no ocurre eso, ocurre mucho menos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que muchos futbolistas que se lesionan vuelven luego más fuertes de lo que estaban. ¿Por qué? Porque ahí se conoce que el glúteo medio es súper importante para un futbolista. Ahí verás entrenando, hoy completamente se entrena a nivel profesional, nada que ver todo el día. Antiguamente estábamos todo el día corriendo y hoy prácticamente no se corre. ¿Por qué? Porque si tú analizas el fútbol, el mayor esfuerzo se produce en 8 o 10 segundos, que es una carrera. Son saltos, arrancadas, frenadas, giros, todo ese tipo. Entonces lo que tú tienes que entrenar es ese tipo de gestos que se dan en un partido de fútbol. O sea, estar corriendo una hora pues no te va a ayudar mucho, aunque el partido dure 90 minutos, pero la mayoría de ese tiempo lo pasas parándote, arrancando, caminando, saltando. Entonces está todo orientado al trabajo preventivo. Hay menos cantidad de lesiones. Recuerdas algunos años donde la rotura del ligamento del cruzado anterior era muy frecuente, sigue habiendo, pero cada vez menos, gracias al trabajo y los estudios que han surgido en los últimos años, donde el trabajo preventivo, pues se utilizan el trabajo proprioceptivo con Bosus, con elásticos. Hoy está orientado a ese tipo de entrenamiento y al trabajo de fuerza. Ya hoy en día se corre mucho menos y está orientado para prevenir lesiones sobre todo y para ser más eficiente en el juego, ¿no? Es decir, es un trabajo de velocidad y potencia. Pues de velocidades cortas, de velocidad donde la fibra tiene que tener una contracción muy alta, una velocidad de contracción muy alta, y donde tienes que frenar rápido, arrancar rápido y girar, ¿no? Y saltar. Entonces ahí es donde va todo el entrenamiento. Entiendo, escuchándote, que posiblemente con todo esto que se está haciendo en la actualidad, Miguel Ángel Valerón de aquella lesión, con lo de hoy, hubiera salido mucho mejor de dicha lesión. Sí, por supuesto. Si hoy hubiese sabido, en ese momento hubiese sabido lo que afortunadamente, gracias a Dios, pues uno se ha formado a través bueno, del estudio, el conocimiento, que es la base fundamental de todo, ¿no? El saber, ¿no? Es el que no sabe es como el que no ve, pues es real, ¿no? Es así. Y sobre todo por las figuras, ¿no? No existían las figuras del redactador, los fisios no estaban preparados como están preparados hoy en día. Ya hay una simbiosis, una conexión muy importante entre el fisioterapeuta y el licenciado de educación física, el preparador físico, donde ambos trabajos, pues de alguna manera, están bien independizados, pero se conectan para conformar de alguna manera la mejor preparación y poner puesta en forma del jugador. Exacto, sí. Y además un cambio que tú lo has explicado perfectamente, que hubo de la época donde se preparaban a los futbolistas con una base de atletismo, digamos, ¿no? De preparación física basada en el atletismo. Y eso se demostró que era un error, que no era lo que se necesitaba para este deporte y se ha adaptado a lo que hoy en día pues podemos ver ya prácticamente hasta en el fútbol regional con cualquier preparador físico titulado, pues ya se hacen todo este tipo de trabajos más aplicados al deporte que vamos a hacer, aunque como tú también explicabas, en este fútbol a lo mejor no profesional, pues se carece de personal para poder hacer a lo mejor algunos trabajos más individualizados, ¿no? Pero aún así ya se van adaptando muchas más cosas, pero me sigue extrañando cómo a los jugadores que son jugadores de hoy en día, jóvenes, es verdad que algunos vienen de ese fútbol un poco más antiguo, pero les cuesta el hacer preventivos, les cuesta hacer todo ese tipo de trabajo y parece que les sigue gustando más, hablo de algunos pocos, ¿no? Más ese trabajo de antaño, ¿no? De correr y correr y ese tipo de historias. No sé por qué aún crees tú que sigue habiendo ese tipo de jugadores. Sí, mira, yo creo que una de las razones fundamentales bueno, hasta que no pasas por una situación difícil no sabes la importancia, ¿no? Es un poco como lo de los estiramientos, ¿no? Hay que estirar después de los entrenamientos, hay que estirar, hay que estirar. Y muchas veces el futbolista, pues estirar le cuesta, es algo que es aburrido y sobre todo no le ve
de alguna manera a priori la importancia de los estiramientos hasta que no pasas por problemas, ¿no? Pero la razón fundamental es que muchas veces los preparadores, los entrenadores, tenemos que tener el conocimiento suficiente de informarles por qué se hace una cosa. Yo creo que está en el problema. Es decir, cuando tú eres capaz, pues, por ejemplo, hablábamos, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de estar juntos, muchas veces que cuando dices, ¿por qué hay que comer espaguetis antes de los partidos, ¿no? O hidratos de carbono antes de los partidos. Pues hay que comer hidratos de carbono, pero ¿por qué? Entonces, ese por qué es importante que tú le expliques por qué. Porque vas a tener, de alguna forma, vas a producir y que el cuerpo tenga energía durante los 90 minutos debido a los hidratos de carbono. Bueno, le das esa explicación, esa información lo suficientemente clara y explícita que lo puedan entender para que ellos sean conscientes. Ahí sería mucho más fácil. Pero el que tienen que hacer una cosa sin explicarles por qué la tienen que hacer, eso es lo que realmente les genera un poco de ansiedad. Pero así como todas las cosas en la vida, ¿no? Tenemos que de alguna forma saber que tenemos, ¿no? Un poco como vas al médico y dice, tienes que tomarte esto. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Y por qué me lo tengo que tomar? ¿Y qué patología tengo? Usted tiene esto, pero explícame bien para ello. Se da poca información y estamos muy acostumbrados a de alguna manera, haz esto. Y no buscar los porqués y ser crítico muchas veces por eso, ¿no? Y tener la información y los estudios científicos que corroboren que si yo hago esto va a producir unos beneficios sobre mí que me va a ir bien, me va a venir bien, ¿no? Esa yo creo que es la clave fundamental. Estupendo. Antes de salirnos del tema, irnos a varias preguntas que tenemos en otros ámbitos, sí me gustaría un poco preguntarte por esa lesión, ¿no? Se produce en un partido de Copa del Rey. Si me equivoco, corrígeme, Miguel Ángel, un partido de Copa del Rey ante el Fútbol Club Barcelona, en una entrada que Ferrer te hace brutal con los dos pies por delante. Aún está el vídeo por ahí por YouTube. Yo creo que hace algunos meses los pude ver. O sea que quien no lo haya visto, pues sí, siempre puede echar un vistacito ahí. Y no sé, ¿qué recuerdas un poco de ese momento? Eras muy joven. Esto fue en el 97. Y sobre todo, ¿qué piensas ahora? No sé si ha cambiado, porque a veces nos cambia nuestra opinión con el paso del tiempo sobre lo mismo. Sí, fue una semifinal de Copa del Rey. Pues bueno, habíamos llegado, creo que es la segunda vez en la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, si no recuerdo mal. Bueno, Las Palmas jugó la final, una final de Copa del Rey y creo que, si no la segunda o la tercera vez que había llegado a la semifinal de Copa, ¿no? Entonces era un hito histórico, un momento histórico como aquel. Habíamos eliminado al Español, al Valencia, habíamos perdido 0-2 en el estadio frente al Valencia y luego remontamos ahí 0-2 y nos fuimos a penalti y pasamos la eliminatoria. O sea, fue un año increíble. Y, y ese recuerdo partido lo recuerdo de una manera muy emocionante, ¿no? Venía un gran Fútbol Club Barcelona con grandes figuras como Ronaldo, el brasileño, el delantero centro, Guardiola, Figo, Luis Enrique, Laurent Blanc, el central, que el internacional por Francia. Bueno, tenía un auténtico equipazo, ¿no? Y claro, el estadio pues prácticamente lleno, ¿no? Estaba prácticamente toda la isla de Gran Canaria ahí y fue un partido especial y bueno, la jugada, pues fue una jugada tan rápida, porque claro, fueron unos minutos, yo salía desde el banquillo, había tenido una luxación de hombros en el partido frente al Español una semana antes, e incluso fui duda para poder jugar. Salí en ese partido desde el banquillo, el médico recomendó incluso de que no jugara, pero claro, ese partido nadie se lo quería perder. Y, y la verdad que esos minutos que jugué fueron minutos que los recuerdo con muy de cerca, porque la verdad que cada balón que cogía pues me salía perfectamente, pues prácticamente todo, ¿no? Salí muy enchufado, ese momento que tienes esa chispa donde realmente estás más rápido que el contrario, en cualquier balón que recibía, las primeras jugadas que son las más complicadas, pues fueron acertadas, estaba preciso en el pase, me sentía bien, o sea, en velocidad, en explosividad. Y claro, en esa jugada de la lesión fue un balón prácticamente que centra Paquito desde la parte derecha. El Turu salta y la desvía y se queda más o menos un balón pues muerto en el vórtice del área, en el pico del área de la grada naciente, ¿verdad?
Y claro, entonces salgo con velocidad, yo jugaba por la izquierda, estaba jugando de banda, al quedarse quieta, salgo en velocidad porque vi mucho espacio para poder encarar hacia portería. Y claro, el Chapi sale también a los dos a por a por ese balón. Ya te decía que ese momento estaba yo muy rápido y cuando ese balón dividido, no miré que venía, no miré que tampoco fuese a lanzarse de esa manera. Y lo primero que pensé en ese momento es tocar la pelota antes que llegara a él para poder irme y quedarme solo frente al portero. Pero en ese momento lo único que recuerdo es que al tocar la pelota fue todo muy rápido, ¿no? Me veo en el suelo, sentí un chasquido de fractura del hueso. Claro, estás ahí muy acelerado. Y incluso fui a intentar levantarme y cuando me voy a levantar miro para la pierna y vi algo que me asusté muchísimo. Entonces digo, esto nunca lo había visto. Claro, tenía una luxación, una fractura abierta del tobillo, prácticamente la tibia salía despedida hacia un lado y el tobillo estaba sujetado por la media y al final la piel, ¿no? La cogía con una mano y la tibia la cogía con otro. Luego ya más tarde el médico pues me comentó una vez que llegaron al hospital, al vestuario, primero fuimos al vestuario, me quitaron la media. Yo ahí en ese momento tampoco era muy consciente de lo que estaba pasando. Yo lo primero que pensé era, bueno, yo ya estaba pensando en el partido del domingo, ¿no? Que quería jugar el domingo y bueno, yo decía, bueno, el médico ahora llega, me mete el tobillo dentro y sigo jugando incluso, ¿no? En ese momento. Pero ya cuando él cortó la media y le vi la cara de asustado. Luego recuerdo que Socorro también se acercó, hubo gente que se acercó ahí y unos salieron al baño a vomitar, otros vi una especie de tumulto, la gente echándose manos a la cabeza. Entonces ya ahí me empecé a preocupar de que algo, haciendo de alguna forma, conectando cabos, ¿no? Si aquel estaba vomitando, el otro está, digo, aquí hay sangre seguro, ¿no? Y claro, la tibia había cortado lo que es la piel, la tibia del peroné había fracturado la cápsula articular y el tobillo pues se cogía con la piel, ¿no? Estaba todos los huesos, sangre, vasos, arterias, me había roto todos los ligamentos. Y bueno, ya luego el médico me contó que era más típica de un accidente de tráfico, de moto, y esto donde prácticamente se ve ese tipo de lesiones que era dificilísimo verla en un partido de fútbol, ¿no? Yo creo que dice que nadie recuerda fracturas sí, pero abiertas, o sea, que corte la piel y salga el hueso dirigido hacia afuera, pues ya hasta el momento no los he visto, ¿no? La verdad que fue bueno, muy difícil y que bueno, eso ya nunca se te olvidará, ¿no? Sí, una desgracia, pero que al final, con el cabo del tiempo, no sé si le ha llegado a ver cosas positivas a ese incidente tan grave. Mm. Yo creo que todos en la vida, las frustraciones, a todos nos han pasado de alguna manera momentos difíciles, ya sea esta, bueno, yo creo que no se puede comparar con pérdidas de seres queridos y todos los momentos difíciles, ¿no? Así es verdad que tenía 23 años, 22, 3 años, era muy jovencito, era un jugador cuando ya empezaba, ese año había sido un año después de la llegada de Capa, pues de resurgir mi fútbol, porque el año anterior no me había ido bien y estaba nuevamente a disfrutar y ilusionado por el fútbol y la verdad que estaba súper contento. Y claro, es todo un sinfín, ¿no? Porque más o menos como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué pasará con mi fútbol? Ya ahora esa progresión que tenía y la posibilidad de jugar, de seguir jugando y disfrutando de lo que me gusta, pues se va a acabar todo. La mente empieza a combatir, ¿no? Dentro de tu cerebro a combatir mentalmente con esos pensamientos negativos. Lógicamente, como tú muy bien dices, después de tantos años, ¿no? Desde fue el 97, pues después de 23 años que ha ocurrido esa lesión, haces un análisis global de todo lo que ha sucedido hasta ahora y bueno, como tú bien me conoces y sabes que yo personalmente mi vida ha sido transformada y que gracias a Dios, y lo digo de todo corazón, pues me ha enseñado que todas las cosas negativas que nos ocurren en nuestra vida, siempre algo le vamos a sacar de positivo porque nos hacemos más fuertes, porque nuestro corazón cambia cuando le damos más valor a las cosas más, yo en mi personal, más espirituales que materiales.
más valor a la familia, y ahora mismo soy inmensamente feliz, como siempre he dicho, con mis hijos, con mi mujer, y la verdad es que no he hecho nada en falta esos momentos. Y verdad es que ahora, después ya con la edad que tengo, bueno, si tuviese 20 y pico, bueno, pues sí, pero yo creo que lo que debemos aprender como seres humanos es que no podemos eludir el sufrimiento, no lo podemos eludir por mucho que queramos ser felices, pero para ser felices tenemos que convivir con él. La mejor manera de saber gestionarlo, y la necesidad es la madre de la invención. Después pude estudiar, estudié 2 carreras. El conocimiento es fundamental, donde animo a todos los jóvenes que se preparen, que estudien, que se formen, que el conocimiento es una herramienta fundamental para poder no solamente buscar una vida laboral, sino poder afrontar los grandes desafíos que este mundo te da, con lo como estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Entonces ya te digo que si tengo que hacer un resumen, yo le doy gracias siempre por esa lesión, y no es que sea de alguna manera que quiera que me hubiese pasado, ¿no? Pero sí que me ha preparado para otros acontecimientos pues negativos, y sobre todo mantener la calma, y tener las estrategias suficientes para poder gestionar cada situación. Por eso justamente te preguntaba si le habías sacado algún lado positivo a algo tan negativo como lo es una lesión como esa, y un poco iba por eso, ¿no? Por los estudios, que al final nunca se sabe, a lo mejor hubieras tenido una carrera de jugador más larga si no hubieras tenido esa lesión, y a lo mejor no hubieras llevado a cabo esos estudios. No lo sabemos, no podemos jugar a divinos, pero la realidad es que eso te cambió en algunas cosas seguro que negativas, porque te cortó tu trayectoria, pero en otras positivas. Hablando de todo esto, ¿cuánto tiempo tardaste en recuperarte de esa lesión y a dónde fueron los siguientes pasos que diste? Bueno, estuve aproximadamente un año y medio para poder recuperarme, aunque ya estaba entrenando, pero al estar bien, yo creo que diría que casi 2 años, 2 años, porque fue muy grave. Sí, es verdad que estuve entrenando y jugaba, pero prácticamente los entrenamientos se me inflamaba muchísimo el tobillo, tenía muchísimo dolor, viví con durante muchos años, bueno, y las secuelas las tengo hoy en día, ¿no? Cuando levantas por la mañana, se me inflama, tengo poca movilidad, tengo que estar siempre entrenando, fortaleciéndolo. Eso ya lo vivo con él para toda la vida. Pero sí que los 2 primeros años fueron de mucho dolor, mucho dolor. Lo pasé muy mal, con incluso antiinflamatorios, tenía que tomar medicamentos para poder soportar, porque claro, quería entrenar, y eso lo que ocasionaba es que se te inflamara el tobillo y te provocara mucho dolor. El hielo, vivir con hielo constantemente. Después fui al Mallorca en el año 98. Eh, Después de haber estado recuperado, empecé a jugar algunos partidos amistosos con la Unión Deportiva Las Palmas, y estaba Germán, que en paz descanse, que desafortunadamente falleció hace poco tiempo, el presidente de Las Palmas, y que quería que me quedase. Intentó todo hacer lo posible para renovar, y después de la lesión, y seguir la Unión Deportiva Las Palmas. Mi hermano se había ido al Mallorca, y había decidido de alguna forma ir con él, estar ahí en primera división, sobre todo con Cooper. Y creo que fiché en febrero o marzo, claramente después de la lesión. Yo no tenía ficha todavía. Ya me fui para allá, me dijo que se vente para acá, sigues entrenando con el primer equipo, y ya luego sigues y te quedas. Pues abril, mayo, junio, esos 3, 4 meses, entre de Cooper. Ellos habían hecho una gran temporada en primera división, estaba mi hermano también. Jugaron la final de la Copa del Rey contra el Fútbol Club Barcelona en Mestalla. Yo estaba en la plantilla, en la grada en ese momento, cuando jugaron la final, que al final perdieron por penaltis, creo que hace poco creo que pusieron el partido. Y nada, muy bien, esos 3 meses me vinieron muy bien para fortalecer, para coger muy buen ritmo, porque claro, estaba entrenando con gente de primera división. Aparte de ellos, se habían metido en UEFA, y bueno, estaban los Iván Campos, Marcelino, bueno, estaba Valerón, Yalmiña, estaba Esquerro, Roa de portero. Tenía un auténtico equipazo el Mallorca, que habían hecho una temporada muy buena, y la verdad que entrenar con ellos era un lujo, ¿no? Porque ahí podía coger mucho más ritmo. Termina esa temporada, empezamos todos la pretemporada con el primer equipo.
con Cooper y esa pretemporada, claro, yo llevaba 2 años sin jugar. Dentro de las fichas, bueno, había una ficha vacante que incluso no era mía, pero surgió la posibilidad de fichar a Ibagaza, de Cooper, que había estado con él en Lanús, para el primer equipo, y bueno, él luego habló conmigo. El filial, el Mallorca B, había subido a segunda división A. No sé si te recordarás que estuvimos, el Mallorca B subía a segunda A en el año 98. 98 jugamos en segunda A, y bueno, Cooper habló conmigo que si no, de alguna manera, que había hecho una gran pretemporada, había jugado un torneo en Italia que me salió muy bueno contra la Fiorentina, donde la verdad que había venido muy bien preparado físicamente, pero me he comentado eso, que si le gustaría que jugara en el filial porque necesitaba esa ficha para fichar a Ibagaza, que había surgido la oportunidad de traer a Ibagaza al primer equipo, y yo, como llevaba poco tiempo, pues iba cogiendo rodaje con el filial. Yo ya tenía 24 años y no permitían subir el equipo de segunda a primera. Al filial no podías jugar si tenías más de 24 años. Y la verdad que eso fue también un hándicap. Bueno, empecé la temporada en el Mallorca B, en segunda B, con Diego Tristán, Alberto Luque. Ellos venían jugadores muy jóvenes que empezaban. Y ahí esa temporada me sirvió para coger ritmo, pero no tuvimos mucha suerte. Había jugadores muy jóvenes, aunque eran mucha calidad, y al final terminamos descendiendo, una segunda división A muy dura, ¿no? Muchos jugadores jóvenes que venían del filial de segunda división B, no se renovó demasiado la plantilla y tuvimos dificultades. Bueno, descendimos, luego yo me fui a Madrid, mi hermano fue en el Atlético de Madrid. Jugué, luego surgió la posibilidad de jugar en media temporada en el Conquense en segunda B para seguir cogiendo ritmo. Pero bueno, ahí ya un poco fue donde mi etapa más a nivel profesional, semiprofesional, acabó, ¿no? Jugué un año más en el Conquense, y ya luego después estuve entrenando con el filial del Deportivo, y el último año sí jugué en tercera división en el Castillo. Y ahí ya cuando decidí un poco pues dejar, ¿no? Cuando me vine para acá. Bueno, una trayectoria muy importante, que seguro que sin esa lesión pues podríamos a lo mejor hablar de algo, pues no se sabe a dónde podías haber llegado, pero bueno, pasó como pasó, y en esto hay que asumir un poco las cosas, y aún así seguro que lleno de experiencia. Y a mí me gustaría que la pregunta que le hago, pero yo sé, porque ya me la has contado en alguna otra ocasión, alguna de esas experiencias que has tenido como jugador, y para ir un poco al grano, ¿cuál es para ti la mejor experiencia que te ha dejado el fútbol? Bueno, la verdad que muchas, ¿no? Pero yo creo que con lo que me quedaría del fútbol es con el ambiente, ¿no? El saltar a un campo, el saltar a un estadio como el Estadio Insular. eh, es una de las cosas más bonitas que me ha pasado, ¿no? Ese recinto albergaba no sé, pero para un futbolista era muy emocionante jugar en un campo, en un estadio como ese, sobre todo en los grandes momentos, el partido es importante cuando está lleno hasta la bandera. La sensación era cuando saltabas, ¿no? Cuando te aplaudía el público, cuando te salían las cosas bien. Yo recuerdo eso, me lo llevaré a la tumba, porque es lo más grande que he vivido como futbolista, ¿no? El poder sentir el cariño y el clamor de la grada, ¿no? De todo un estadio, no solamente cuando saltas, sino cuando haces un buen partido. Y miles de anécdotas, ¿no? Del fútbol que te podemos estar contando aquí hasta las tantas. Exacto, sí, yo recomiendo que si alguien en algún momento tiene la oportunidad de ir a alguna de tus charlas, que de vez en cuando pues das en alguna que otra ocasión. Recordamos aquella que nos diste en el Centro Cultural del Tablero, pero seguro que en cualquier momento pues te llevan a dar alguna que otra charla. Sobre todo hablo más que nada para el fútbol base, para los niños, para los padres, porque ahí vivimos en un mundillo que está también siempre, yo creo que complicado, ¿no? Y creo que a veces esas charlas les vienen muy bien a todos, incluido a nosotros, entrenadores y demás. Y no sé, en cuanto haya alguna que te den un toque por ahí, que nos avises para avisar
a todos los padres y chicos que puedan ir, y en esas charlas cuentas muchas cosas de tu vida personal entremezcladas con el fútbol y todo esto, y a mí me gustaría que un poco quedara claro algo que a veces se nos olvida. El otro día Jero también lo mencionó, no sé si conoces a Jero Santana. El otro Sí, día sí. también comentó algo en lo que tú también de alguna manera lo has comentado, y es el tema estudios fútbol, ¿no? Que en muchas ocasiones parece que no va de la mano, que los niños quieren ser futbolistas, pero no quieren estudiar, y esto es algo que debemos combatir un poco entre todos, y que pueden hacer ambas cosas, aunque a lo mejor los estudios vayan un pelín más lento ya cuando están a lo mejor en una carrera o en algo de esto para compatibilizar con el fútbol, pero que vayan adelante, porque puede pasar algo como te pasó a ti, que una lesión repentina pues cambie el rumbo de todo, y ya no puede hacerlo. Y sobre todo con algo importante, que el otro día estuve haciendo un poco de números, como aquel que dice, y tengo una pequeña base de datos, y me fijé, Miguel Ángel, que seguro que lo sabes, pero que en los últimos 10 años, de todos los niños que habían pasado por nuestros equipos, clubes y campus de fútbol, solamente ha llegado en los últimos años a firmar un contrato profesional uno, que es Simón, que ha firmado hace poco en la segunda de la liga alemana, ¿no? Y eso te da un... A lo mejor se me escapa alguno más por ahí que se me haya escapado de los datos, pero se me haya escapado, puede que se me haya escapado uno más. Estamos hablando de en 10 años, mira la cantidad de niños que hemos podido tener en los clubes y en los campus. Solamente hemos visto llegar a uno, y esto yo creo que es un buen dato para que los padres entiendan que esto no se puede ver desde el ángulo que muchos lo están viendo, metiéndole presión a los niños, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí, sobre todo eso, hoy podríamos estar hablando muchas horas, ¿no? Respecto a lo que tú comentas. En las charlas trato de un poco de resumir todo porque hay que hacer un análisis, ¿no? Hoy estaba leyendo algo, una frase que realmente llevo horas, ¿no? Durante la mañana reflexionando sobre ella, y es verdad, ¿no? Y tiene toda la razón, ¿no? Y decía que hemos creado una sociedad emocionalmente débil, ¿no? Donde todo nos parece insultante, incluso hasta la verdad. Y eso nos duele muchas veces que no digan las cosas, nos duele que no analicemos lo realmente relevante, hemos generado una estructura social muy decadente en valores, y ahí se inicia pues todos los problemas que estamos conviviendo, ¿no? El fútbol, como tú bien comentaste antes, es fútbol, es un deporte, es un juego, y donde somos las personas, ¿no? Las personas las que formamos parte de ello, ¿no? Y las personas como tal, si no nos tratamos bien entre nosotros, si no nos llevamos bien entre nosotros, si no tratamos al prójimo como a nosotros mismos, aunque parezca un versículo bíblico, pero es verdad, es así. Si no tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, a partir de ahí se genera un montón de problemas, ¿no? El fútbol amateur, el fútbol base, está tan codificado dentro del mundo profesional que sacarlo, extraerlo de esa parte de ahí resulta tremendamente difícil, ¿no? A ver cómo le comento esto a un padre, pues que el niño debe tener otros intereses durante cuando se inicia en el juego, a través de su formación, del desarrollo equilibrado a nivel mental, psicológico, físico, que el último paso es el mundo profesional, pero que las metas a corto plazo son las más importantes para desarrollar un proceso en el cual, si se desarrolla bien, pues tenga la posibilidad de llegar al mundo profesional. No se termina, y bueno, lo importante es que todo esto lo entendamos nosotros, ¿no? Los preparadores, los formadores y tal, y de alguna manera también sí es cierto que muchas veces hablamos y que somos los que están, de alguna manera, la gente que está preparada y formada, porque es difícil que yo dé charlas y que hable muy bien, muy bonito todo lo que dice Miguel Ángel, pero que tú no te involucres también, ¿no? Hasta estar dentro de ahí, si eres tú el que sabe, que conoces, que puedes formar, pues tal, y es verdad, tienes razón, tenemos que de alguna manera nosotros formarnos e involucrarnos en este tipo de mundos si queremos que las cosas cambien, ¿no? Al final el conocimiento tiene que estar dentro de los sistemas educativos, y ahí es donde tenemos que estar trabajando.
que no parezca que hablamos de esto como, como algo que todo el mundo lo dice para quedar bien, ¿no? Y postularnos del tema del fútbol base, de los padres. Y yo digo esto porque además tuve una experiencia negativa o de aprendizaje que fue además contigo. Y ahora hablaremos de ese paso en el que nos conocimos, que para mí fue una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos. Y me acuerdo, me imagino que tú no te habrás olvidado, un torneo de Navidad, un torneo amistoso, y estábamos, era eso, pues, un torneo amistoso totalmente de Navidad para que los niños jugaran y tuvieran pues unos partiditos extras en ese periodo de vacaciones, y estábamos pitando entre nosotros un poco allí, entre los que estábamos trabajando en ese momento en el club. Entre ellos estaba Miguel Ángel, estaba yo, y Miguel Ángel me pidió, no, es la final, la pito yo, ¿no? Y entonces Miguel Ángel un poco pues se puso a pitar aquel partido que era una final de un torneo totalmente amistoso donde no había clasificación, no había nada, pero desde la grada pues hubo una respuesta pues real a lo que suele pasar en cualquier campo de fútbol, tristemente en el fútbol base, ¿no? Donde los padres empezaron a pitar algunas de las decisiones de Miguel Ángel. Yo me acuerdo que cuando terminó aquello te vi dolido, te vi triste por aquella situación, y yo te dije, esto es la realidad, esto es lo que desgraciadamente está ocurriendo habitualmente. Hicimos ahí nuestras llamadas con los clubes donde afectados un poco para que, oye, porque si pasamos, Miguel Ángel, estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Esa es nuestra labor, oye, llamar al responsable de ese club y decirle, oye, mira, que acaba de pasar esto, y hay que ponernos todos manos a la obra para poder paliar una situación que es real, que es lo que yo vengo a decir con esa experiencia, de que la gente no crea que esto es demagogia y que esto lo hablamos aquí para quedar bien, sino porque es real. Nos ha pasado a nosotros, lo hemos visto en muchas ocasiones, pero también creo, Miguel Ángel, que es una minoría, que la gran mayor parte de los padres se comportan bien y hacen un buen trabajo, pero esa minoría a veces hace mucho daño, ¿no? Sí, esos momentos fueron, bueno, como tú comentas, ¿no? Más bien, independientemente más, yo sabía cuál era la respuesta de los padres o de la grada, incluso de los entrenadores, porque el problema lo conocemos, ¿no? Realmente por mi tristeza fue más por ver a los niños llorando, ¿no? A los que no ganaron, ver los niños llorando y acusándote a ti de el causante de su derrota, ¿no? Entonces, al final el que estaba sufriendo realmente era el niño, ¿no? Que son los que realmente a mí me preocupan, ¿no? Y como el sistema está planificado, mal planificado, para que el causante de todos estos errores que nosotros cometemos como adultos lo sufra el niño. Y esto tenemos que confrontarlo, ¿no? Necesita gente valiente que se confronte. En todas mis charlas, que tú conoces bastante bien, cuál es el gran problema de todos los modelos educativos que se intentan aplicar al fútbol base, en que los padres se dejan fuera. Los padres siempre dicen lo mismo al padre, que se mantenga fuera, que el padre tiene que permanecer, que no se tiene que meter. Y eso es un gran error. El padre tiene que involucrarse dentro del modelo educativo, saber, conocer cuáles son sus funciones, cuáles son realmente qué es lo que estamos trabajando con los niños, cómo es su participación. El padre necesita mucha más información que lo que necesita el niño. O sea, lo que se debe informar muchas veces al padre es cuál es su función dentro. Sí, Y oye, eso es lo que no se hace hasta que no se resuelva este problema. Bueno, claro, sí, sí, yo muchas veces he dicho eso, que si nos paramos y miramos un poco, a los padres casi no se les da ninguna charla durante todo el año, damos porque ya saben lo que tienen que hacer y cuál es su papel, y no es así, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Tanto para lo bueno y como para lo malo, pues no, creo que nadie les ha dicho ni les ha preparado para ciertas cosas, y creo que en ese punto estamos, yo creo que totalmente de acuerdo en que hay que integrarlos. Sí es verdad, Miguel Ángel, que yo cuando empecé en esto también era partidario de lo contrario, ¿no? Porque al final uno hace un análisis muy fácil, ¿no? Este es el problema, lo aparto, ¿no? claro. Y después, con el paso del tiempo, como toda la experiencia, pues te vas dando cosas y te vas dando cuenta que no, que esa no es la solución, esa es una solución a corto plazo rápida, que sí, claro, que va a funcionar, pero a largo plazo va a terminar explotando por algún lado el padre en algún momento, y no ha sido la solución ideal. Y entonces ahí te das cuenta
que hay que integrarlos, que hay que charlar con ellos, que hay que enseñarles a estar dentro de esa convivencia con el deporte como una herramienta más de la educación, ¿no? Sobre todo hoy, porque ponte tú en el lugar del padre. Yo tengo mi hijo que tiene 4 años, yo quiero saber quién es el entrenador, qué modelo se está aplicando, qué principios le enseñan. Quiero saber realmente cuál es la educación y la formación, el modelo de enseñanza-aprendizaje que está recibiendo mi hijo. Eso es evidente. A mí no me pueden excluir fuera. Otra cosa es que yo lo respete o no esté de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, pues el niño, oye, no me parece que este modelo de enseñanza-aprendizaje sea idóneo. Pero si yo sé que, por ejemplo, tengo mi hijo y mi entrenador pues no es el caso y no quiero poner a nadie, le enseña a dar patadas o le enseña a sacar codazos, a tirarse dentro del área, pues para mí no es un modelo de enseñanza-aprendizaje idóneo para que quiero para mi hijo. Entonces quiero que saber cuál es el entrenador, cuál es no es por su formación, sino qué capacidad, qué principio le da, qué valores, para que mi hijo se eduque y se forme bien. Y eso lo tenemos que tener claro. O sea, el que diga al contrario que el padre tiene que estar fuera es un grandísimo error, porque si tú como padre quieres que tu hijo realmente reciba la mejor educación y la formación, pero en todos los sentidos, yo creo que así como no crecemos todos. Por lo tanto, hay que analizar los modelos que se están aplicando en el fútbol base. Ya te digo que se necesita profesionales, esto es un problema más amplio a nivel federativo, licencia, los títulos que se dan, cuáles son los requerimientos que se piden a los entrenadores hoy en día. Es un problema, pero necesitamos gente que siga formando dentro de los clubes y que los clubes se preocupen que cuáles las herramientas o de alguna forma qué es lo mejor que yo le puedo dar y cuál es el modelo que funciona. Eso yo creo que es lo mejor. El otro día, hablando con Héctor Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Tamaraceite, me gustó mucho lo que nos contó así en resumidas cuentas del modelo que están llevando a cabo en el Tamaraceite, donde están intentando, entre otras cosas, que los niños no tengan que pagar cuotas para que no se excluya a nadie del deporte, que están intentando que después del fútbol allí mismo han preparado un aula para hacer los deberes con algún profesor y cosas interesantes que no se suelen ver en el fútbol. Es verdad que también seguramente muchos clubes les gustaría, pero no pueden hacerlo, no tienen medios, no tienen herramientas, también lo entendemos. A veces yo creo que también no es cuestión de dinero, sino también de imaginación, de llegar a acuerdos, de buscar a lo mejor esas personas que puedan hacer esa labor desinteresadamente. Y aquí a todo esto yo voy para hablar un poco en este caso, ese paso en el que yo te conocí personalmente. En el tablero tuvieron en ese momento la gran idea de contratarte para la dirección deportiva. Para mí fue pues un soplo de aire fresco, porque en ese momento yo tenía muchas cosas sobre mis hombros, y cuando ellos decidieron pues que podían contar contigo, me preguntaron y dije yo, hombre, magnífico. Y eso que no te conocía, ¿no? Pero sabía que era una persona que ya no solamente por estar cualificada en cuanto a esa licenciatura y demás, sino también por tus conocimientos en el fútbol, iba a venir bien. Después desde dentro, pues aún mejor. Una pena que durara tan poco. Por diferentes motivos no pudiste continuar, creo que estuviste unos 3 meses, pero para mí fue muy enriquecedor como entrenador y como persona. Y sobre todo, y llegando a la pregunta que te quiero hacer, me di cuenta de una cosa, y así empezamos a hablar ya de también mundillo entrenadores y todo esto, de cómo el jugador, pues cuando le habla a una persona que tiene un nombre en el fútbol, pues le mira diferente. Voy a ponerle la palabra diferente, ¿no? Y el otro día también, creo que era con Jero, también coincidía en eso, ¿no? En que cuando la persona que te habla, entrando en la pregunta de entrenadores que no han sido profesionales en el fútbol y entrenadores que sí, por ahí va un poco la cuestión, pues sí es verdad que con esa experiencia contigo me di cuenta como en muchas ocasiones cuando tú les hablabas, el jugador como que se paraba un poco más y decía, oye, me está hablando Miguel Ángel Valerón, este hombre fue futbolista profesional y tengo que escuchar un poco más, ¿no? No sé si estás de acuerdo un poco con eso, si crees que eso pasa. Tú has estado en el otro bando, en el bando de jugador, y no sé cómo ves todo este tipo de cosas. Sí, es cierto que al final el discurso va a calar más o menos dependiendo un poco de la persona al que venga. Pero también yo creo que el discurso en sí es importante también para que cale en la persona. Yo creo que
en un primer momento sí todo el mundo te atiende, ¿no? A lo que le quieres decir por haber tenido esa experiencia a nivel profesional, pero yo creo que cala mucho más, Oli, desde el punto de vista más humano, ¿no? De poder tocar la sensibilidad de aquellas personas, de poder descubrir o destapar ese tarro de las emociones, de los sentimientos, porque al final todas las personas, los seres humanos somos emoción, somos sentimientos, somos deseos y poder eh, de alguna manera darle ese descanso a muchas de miles de preguntas que las personas se hacen y que buscan en alguien, en un amigo, en un familiar que quizás no se la pueden dar. Pues yo creo que es importantísimo para que cada niño, pues de alguna manera sienta emoción, ¿no? Con lo que con lo que tú le escuches. Y muchas veces ser realistas, muchas veces no podemos engañarles con cosas, sino realmente en que nunca pierdan la esperanza, el deseo de continuar cada día, de levantarse con ese sueño que todos alguna vez nos hemos hecho, pero también ser realista de que todas las cosas en la vida, para conseguirlas, se necesita un esfuerzo, un requerimiento, un sacrificio, y que hay personas que tienen la capacidad a nivel personal de que han nacido con ese gen de campeón, de superponerse a las circunstancias, y otros no la tienen, otros les cuesta más el esfuerzo, y nosotros tenemos que de alguna manera ayudar y animar a aquellos que les cuesta un poco más, ¿no? Antes ya lo mencionabas, lo dejabas caer. Es una pregunta complicada porque yo sé que al final pues estamos un poco criticando ciertas gestiones, pero es muy simbólico, ¿no? Y hablo de cómo es posible, ¿no? Ha saltado la polémica, bueno, siempre ha estado ahí, ¿no? De que casi a los jugadores profesionales les están regalando los títulos de entrenadores, porque prácticamente es eso, ¿no? Poco basados en que su experiencia profesional en el fútbol pues les aventaja y les da ciertos criterios. Bueno, hasta un punto se pueden entender ciertas cosas, pero sí es verdad que no se entiende cómo es posible que tú y tanto como tú, pues muchos colegas de profesión como tú, diplomado y licenciado en educación física, no tienes la potestad para poder entrenar en el fútbol base, por lo menos en cuanto a la licencia se refiere, ¿no? Sin embargo, una persona que hace un cursillo de estos del nivel uno de entrenador, que ahora se están también haciendo de forma pues muy rápida y con estudios mínimos, pues obtiene esa licencia. Ahí hay como un poco no sé, como que no está del todo claro esto, ¿no? Sí, a mi modo de ver, yo creo que, y sin ánimo de meterme contra nadie, que no se me malinterpreten mis palabras, ¿no? Porque, bueno, yo creo que el fútbol base está demasiado vinculado en el ámbito federativo, y esto no debería ser así. No quiero decir que la federación no tenga importancia, forma parte, pero creo que la iniciación en los modelos educativos, las competencias deberían ser más por parte eh, de todas aquellas instituciones que formen parte educativas, más de la educación, más de las administraciones públicas, de los ayuntamientos, porque los campos son municipales, y que yo creo que la federación necesita una ayuda desde el punto de vista educativo donde pueda echar una mano sobre todo en los primeros años. Al no tener esas ayudas o no tener esas competencias o no dejar que otros tipos de administraciones como puede ser la universidad, los colegios, el fútbol se ha estandarizado de manera competitiva, de una manera alarmante en estos últimos años sobre todo. Es decir, ya no existe el fútbol calle, donde nosotros podamos hacer un 11 contra 11, donde no haya unas competiciones que no forman parte de la federación, no puedo organizar una liga pues local, donde el aspecto educativo pues sea lo primordial, donde las administraciones tengan más poder para controlar un poco, donde dé más accesibilidad a los profesores. Yo creo que el fútbol base iniciación, como cualquier otro deporte, existía hace años, el fútbol escolar, ¿no? Las competiciones escolares. Las competiciones escolares para mí son importantísimas recuperarlas, porque son los profesores, los entrenadores y los que controlan ese tipo de cosas. Y es verdad que se tomó una decisión por parte del Consejo Superior de Deportes en el nuevo modelo de educación, en el cual la competitividad no quería que estuviese dentro de los colegios porque era poco educativo, pero al final lo dejas en otro lado el aspecto competitivo,
y vemos lo que está pasando, que al final es peor, ¿no? Yo creo que la iniciación debe ser iniciación escolar, ¿no? Que son los mismos controles. No sé cómo debería controlarse eso, pero sí debe tener más facilidad para que el conocimiento, la educación, la gente preparada y formada pueda acceder. Es lo que tú bien dices, que no tiene ningún sentido que en mi caso, que yo no digo que sea mejor que nadie, pues una persona que es diplomada, licenciada de educación física, no pueda entrenar un alevín infantil, no tenga la titulación. Si lo que es el modelo educativo se refiere, en el cual tenemos que defender y que lo importante es que haya gente preparada a nivel educativo, pues nadie más que son gente que tiene carreras universitarias en educación. Sí, es verdad que no van a ser todos universitarios, pero yo creo que debería centrarse más en la formación en la educación, ya sea los niveles, la preparación, y no tanto en el aspecto táctico, técnico o aspectos del fútbol, y poder eso, hacer una simbiosis con el aspecto educativo, ¿no? Bueno, dentro de este mundillo de entrenador, a lo mejor tú no has optado tanto por ahí, ya tienes bastante lío con los tuyos seguramente, pero tu hermano sí hemos visto que se ha aventurado ya en el mundo del entrenador y no sé qué opinión, porque seguro que hay muchas personas mirando un poco qué hace pues un gran jugador canario como lo ha sido Juan Carlos Valerón, pues qué hace de entrenador, ¿no? No sé si... Y así también le preguntábamos no hace mucho a alguien, porque estamos haciendo una pregunta, o sea, que cada invitado le hace una pregunta al siguiente invitado sin saber quién era, ¿no? Y alguien nos dejó la pregunta de ¿qué entrenador canario pondrías tú un poco en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas? Y posiblemente en un futuro no muy lejano pueda ser uno de los candidatos en cuanto ya esté preparado para dar ese salto, pues una figura como Juan Carlos. ¿Qué opinas un poco de tu hermano como entrenador, en el sentido, qué crees que puede dar un poco él como entrenador? Porque a lo mejor no lo conoces como entrenador, no sé. Bueno, una pregunta complicada, difícil, ¿no? Todos sabemos que su experiencia, no podemos hablar de su experiencia. Yo creo que como futbolista, yo creo que sería un error, es perder el tiempo. Y su capacidad para poder llevar a la Unión Deportiva Las Palmas, pues no la sabemos, y yo creo que no la sabe nadie. Sí es verdad que si nosotros decimos qué es lo que debe tener un entrenador de fútbol profesional hoy en día, en el modelo que, pues, desde el punto de vista de personalidad, pues personalidad, en el sentido, pues, capacidad para dirigir un colectivo, liderazgo de grupos, conocimiento del juego, conocimiento táctico, cómo se siente un futbolista dentro de un vestuario, todo ese tipo de características. Nosotros vamos a ir colocando, apuntando en un papel todo lo que debe tener un entrenador, ¿verdad? Que son muchas más cosas más allá del conocimiento del fútbol, ¿no? El saber la capacidad de liderar. ¿Eso quiere decir que también te va a asegurar el éxito? Pues no, tampoco, ¿no? Hemos visto entrenadores a lo largo de nuestra historia bueno, que tenían todas esas condiciones, y son pocos los que los que no han fracasado, porque esto, la vida es éxito o fracaso, tendrás éxito en uno y fracaso en otro. Pero sí que yo creo que él reúne todas las condiciones, ¿no? Más o menos tiene conocimiento, lo único que le falta es la experiencia a nivel profesional como entrenador. Muchos han comentado de su personalidad, que quizás no tenga carácter, pero no es lo que parece, ¿no? Que es una persona que sí tiene bastante carácter, más de lo que nosotros queremos, aunque en la apariencia sea otra cosa. Tiene la capacidad para empatizar con el grupo, para poder unificar, que todos sientan o vayan que tengan un mismo pensamiento dentro del grupo, que no, de alguna manera dejen esos sentimientos o esos deseos personales egoístas, ¿no? Que es muy típico del futbolista. El futbolista quiere jugar él, quiere que le mires a él, que lo pongas siempre titular a él, y si no lo pones, pues le da igual el grupo y va a seguir mirando su manera egoísta, porque somos todos egoístas, por naturaleza el ser humano es egoísta y busca, ¿no? Y el entrenador tiene que tener esa capacidad, ¿no? De que el futbolista entienda que si le va bien al grupo, le va a ir bien a él también. Todo ese tipo de cualidades que no son difíciles de alguna manera de diseñar. Yo creo que sí, en líneas generales a esa pregunta, creo que está bastante capacitado. Y en el caso de la experiencia, pues vimos a Guardiola, ¿no? Que también, bueno, estuvo entrenando en el Barcelona B unos años también, pero que no tenía eh, experiencia en el fútbol profesional, y ya vimos, ¿no? Hay que hacer un análisis más profundo. ¿Cuál ha sido hablando de entrenadores,
¿cuál ha sido el entrenador que más te ha marcado? Hay algunos, varios, pero las diferentes escuelas que han influenciado en los distintos entrenadores. O sea, el entrenador canario eh, tiene unas características. También tuve Iñaki Sáez, que y fue uno de los mejores que tuve, porque yo era un jugador joven, tiene una capacidad para la base muy buena. Venía del ESAMA, de Juan Athletic Bilbao, de la formación. Ese se educó en el Athletic Bilbao con una formación exquisita, que yo creo que es una de las mejores canteras, donde todos los clubes de España deberíamos aprender muchísimo, porque la conozco bastante bien, de un modelo educativo espectacular, formativo y competitivo. Es alguien que le tengo muchísimo aprecio y que me enseñó. Venía yo del segundo año con 19 años, pues fue un entrenador importantísimo en mi carrera. Por supuesto, Ángel Capa no tuvo mucho éxito aquí en la Unión Deportiva Las Palmas por, mm, eh, por esa capacidad que tenía de influenciar a nivel emocional, ¿no? O sea, yo que soy muy espiritual y de muy emociones, de muy sentimientos, que creo muchísimo en poder mentalmente quitarte, ¿no? Esos pensamientos que se crean en los futbolistas, porque la mayoría, el porcentaje más alto de que un futbolista fracase es mental, ¿no? Es mental, ¿no? Cuando se hay un bloqueo mental y no tiene ese apoyo suficiente, pues acaba dejándolo, acaba terminando creyéndose que no servía, ¿no? Y este era un entrenador espectacular en ese sentido, ¿no? Me hizo ver cosas que yo me las había creído y él me dijo que no era así, que veía muchas condiciones en mí que mucho más allá de lo que yo pensaba, y me dio esa oportunidad, esa confianza. Era un psicólogo, y para un jugador joven como yo en ese entonces, pues también, ¿no? Son los dos entrenadores que más cariño y más aprecio le tengo. Y luego ya también estuve los canarios, ¿no? Paco Rosales, Castellano, muchos de ellos que sí, es verdad que me aportaron cosas positivas, pero cada escuela influye de una manera distinta, ¿no? Una manera distinta. Tú me comentabas, me preguntabas antes del entrenador canario si está capacitado, ¿no? Yo creo que el entrenador canario, salvo algunas diferencias, y no es tampoco una crítica con ninguno de ellos, eh, yo creo que debe forjarse más de experiencias, debe forjarse, tiene que salir fuera, tiene que estudiar otras disciplinas, tiene que estudiar muchísimo psicología, tiene que empatizar demasiado con los jugadores, no centrarse tanto en el aspecto futbolístico. Afortunadamente hoy en día los entrenadores que han salido, que hay muchos que se han dado cuenta y se han formado, vienen de la universidad, pero en mi época estaban muy anclados en el aspecto única y exclusivamente futbolístico, ¿no? En ore esto es así y ya está, ¿no? Y muchas veces dejaban aspectos importantes como es lo emocional o psicológico. Todo el mundo no tiene eh, esa fortaleza mental. Hay muchos jugadores que son muy frágiles y no por eso no tengan condiciones, ¿no? Y luego el conocimiento a poder formarse o estimularle a que cada futbolista vean sus debilidades y que fortalezcan esas debilidades, ¿no? Y potencien la fortaleza. Es que al final todo es conocimiento. Yo creo que es formación. El entrenador canario debe formarse muchísimo más, y yo sé que los títulos son los que son, y no quiero decir que los currículos de los títulos de los niveles que estén, pero es que es mucho, ¿no? Y si vemos el mundo profesional de entrenadores, Klopp, por ejemplo, que era el entrenador del Liverpool, que es de los que están eh, a nivel mundial, uno de los más famosos, tienes que leer sus entrevistas, ¿no? Cómo responde, cómo trabaja, cómo lee el pensamiento de los futbolistas, cómo les hace sentirlos bien, cómo les hace hacerles ver que pueden creer en las cosas, ¿no? Y eso, más que un entrenador de fútbol, es un tipo, no es un psicólogo, ¿no? Porque al final, bueno, sí es un psicólogo, y hablo siempre mucho de psicología, y psicología, la palabra psicología viene del griego, que es psique, y es alma, ¿no? Psicología es estudio del alma, que utilizaban los griegos, y hoy en día está más implantado en la medicina, pero psicología es estudio del interior, de lo profundo, ¿no? Y si estudias más eso y eres capaz de indagar en el ser humano, en el futbolista, pues puedes conseguir mucho más rendimiento que lo que puedas aprender sobre el terreno de juego, ¿no? Lo has mencionado ya en varias ocasiones durante la entrevista, el tema de la psicología. Y yo tengo una anécdota que ya la he contado alguna vez, pero la voy a contar otra vez más porque creo que es a veces sinónimo de un poco del entrenador canario. Y es que en el nivel 3 cuando estaba sacando ya el último nivel de entrenador,
pues en psicología, teníamos una psicóloga, pues un poco vino, ¿no? Y un poco empezó hablando de cómo la psicología influía en el fútbol y un poco creo que preguntó algo así como quién creía, ¿no? En que la psicología en el fútbol era positiva y era importante y quién no, ¿no? Entonces yo levanté la mano de los que sí creía que era importante, sobre todo porque ese año o el año anterior había visto a una psicóloga trabajando en el fútbol. Justamente fue en la Unión Deportiva San Fernando donde pude ver a una psicóloga que habían traído trabajando con el primer equipo y la verdad que pregunté a futbolistas, yo soy muy preguntón, me gusta preguntar, me gusta saber, me gusta absorber de la gente para aprender también. Y algunos futbolistas me decían que era algo impresionante porque en estos niveles, ¿no? Tercera división y demás, donde el jugador llega preocupado por problemas del trabajo, de la novia, de la familia, y con ella pues conseguían un poco salir de esos problemas, centrarse en el fútbol y poder entrenar mejor. Bueno, en resumen. Pero otros dijeron que creían que no, sobre todo me acuerdo que un compañero dijo que esto era fútbol, que esto era terrenal y que esto de psicología, que esto no, algo así vino a decir, ¿no? Y entonces con el paso del tiempo, pues ha sido una pregunta que hago mucho a los entrenadores y a la gente de fútbol, a ti ya sobra, porque ya lo has dicho prácticamente, pero creo que es importante eso, ¿no? Que los entrenadores entiendan que es algo muy importante cada vez más. Parece que en el fútbol esa herramienta, ya creo que me imagino casi ningún equipo profesional, pues no tendrá un psicólogo o psicóloga en sus cuerpos técnicos, ¿no? Sí, lo que ocurre es que tenemos que diferenciar muy bien, porque cuando hablamos de psicología, siempre lo primero que se nos viene a la cabeza es bueno, el psicólogo, esa persona que te va a hacer mil preguntas y te va a detectar que tengas una depresión, contra problemas, alguna patología. Y no es así, ¿no? Y lo que tú comentas es muy cierto, en mi época también, ¿no? No es que sea muy canario, ¿no? Pero está muy afincado, ¿no? Sobre todo en mi época, que bueno, que el fútbol es fútbol y aquí sí vienen a jugar fútbol y el que vale vale y el que no fuera. Y esto es una leyenda que siempre ha estado dentro del fútbol muy arraigada. Aquí se viene a jugar fútbol, aquí no me cuentes tus problemas lo que te lo resuelve un psicólogo por ahí, pero aquí el que viene a jugar viene a rendir. Esto es una afirmación muy clara del entrenador canario y del fútbol canario, pero no es así. Si te vas a otras culturas, no es realmente así. Tendrás poco éxito o el éxito será momentáneo si piensas de esa forma, porque al final tú lo que quieres es que el futbolista te rinda, ¿no? Y que llegue un momento de que el que pueda disfrutar del fútbol, porque todo lo que se hace con frustración, con presión, con intensidad y sobre todo como es el fútbol profesional, pues tiene una fecha de caducidad. Entonces, si tú eres capaz, al final es como tú y yo, ¿no? Si tú, por ejemplo, tú me insultas o yo te insulto a ti de una manera peyorativa y empiezo a decirte cosas, pues puedes reaccionar de diferentes maneras. Pues puedes reaccionar, oye, pues de una forma positiva, pues Miguel Ángel, yo también te quiero. Da igual que me insultes, ya a mí no me afecta lo que me digas. O sin embargo te sientas afectado y una persona en la cual que yo confiaba, pues me insulte de esa manera o realmente me haga sentirme mal, pues me siento muy triste, ¿no? Y eso va a influir sobre mi vida, sobre el día a día. Por tanto, yo creo que eso es fundamental para que nosotros podamos entender y comprender que si cuanto más conocemos de lo interno de una persona y podemos indagar, porque hay muchos futbolistas que no lo sabemos, pero sus vidas han sido complicadas, sus infancias han estado rodeadas a lo mejor de abusos, de falta de afecto y de cariño en sus padres, en su familia, y eso lo han llevado ellos internamente durante muchísimos años, y nosotros no podemos pasar eso por alto. Tenemos que conocer, más que ser un entrenador de fútbol, tienes que ser un conocedor realmente de internamente. Si tú conoces bien a tu futbolista cómo es sentimentalmente, al final lo vas a tener ahí como un hijo, va a ser una persona que te va a querer siempre, te lo va a agradecer toda tu vida y encima vas a tener más posibilidades de que rinda, porque luego le vas a poder exigir, ¿no? Y una vez si conoces más sus debilidades y conoces sus fortalezas, puedes potenciar algunas y mejorar las otras, ¿no? Pues sí, yo creo que es un tema cada vez más importante y hablando de cambios en el fútbol, me gustaría que me contaras qué crees que ha cambiado en el fútbol, tanto en lo más positivo como en lo más negativo, así de forma muy resumida. El fútbol no es el mismo cuando tú te formaste, cuando tú empezaste, que hoy en día por muchos motivos. Yo veo cosas negativas, pero también hay otras muchas cosas positivas. Me gustaría que me contaras qué es lo más positivo y lo más negativo que le ves tú en comparación al fútbol de antes con el de ahora. Bueno, a nivel amateur,
cuando empezamos a jugar a fútbol era distinto porque las categorías que hoy el fútbol se ha profesionalizado, entre comillas, también a nivel amateur, los niños empiezan a jugar muy pronto, están hoy en las escuelitas, todo se ha profesionalizado, el aspecto económico ya todo el mundo tiene que pagar una actividad, se ha estandarizado, ya es más excluyente, es selectivo y excluyente, por así decirlo, solo juegan los mejores, ha llegado a profesionalizarse de una manera, aunque no lo veamos, mucho más rígida, ¿no? Ya no existen, han desaparecido los espacios de juego, hoy en día los niños que no jueguen muy bien al fútbol porque tienen poca posibilidad sino una cancha de fútbol sala, ha desaparecido el fútbol sala que era tan importante en la iniciación de los niños. Y eso ha sido, yo creo que lo peor. ¿Por qué? Porque yo cuando mi hermano y yo, y bueno, todos mis compañeros que empezamos a jugar a fútbol, formaba parte el fútbol era parte del tiempo libre, del juego libre. O sea, no había ordenadores, no había juegos, no había videoconsolas, jugábamos en la calle. Incluso nuestros padres, pues apenas nos seguían. Yo cuando empecé a jugar a fútbol en edad alevín, mi padre me iba a ver alguna vez a otra, pero digo, ¿dónde está Miguel Ángel? Pues está jugando al fútbol en Arguineguín. Ah, sí, formaba parte del tiempo libre, era como una actividad más de las que hacía, igual que ir en bicicleta o ir con los carricoches. Hoy no, hoy apuntamos a nuestros hijos a una actividad que ya es una actividad del fútbol, otra que ya le voy más cerca, lo voy a seguir de seguimiento, tengo que apuntarlo, tengo que pagar, más estandarizado, a ver si me lo cogen, o sea, es totalmente distinto y eso se ha profesionalizado, es la diferencia, lo que peor veo, ¿no? Yo creo que los niños cada vez juegan menos, desde el punto de vista técnico también eso está influyendo muchísimo, antes jugábamos en la playa, el entrenamiento en la playa en la iniciación es fundamental porque el balón toca en diferentes la arena donde tienes que correr, potencias a nivel del tren inferior, la calidad técnica la tienes que mejorar, tienes que regatear sobre la arena seca, que eso genera muchísimos beneficios a nivel técnico y todo ese tipo de cosas se ha perdido, ¿no? En el inicio, por otro lado, pues están los campos de hierba, ya no están los campos de tierra, los balones están más adaptados, verdad que las condiciones han mejorado muchísimo. Antes no había árbitros, ahora hay árbitros que no te fallan. Antes pues no sabemos si venía el árbitro, pues a nivel de organización pues está mucho mejor organizado, ¿no? Y creo que eso sería las ventajas y los inconvenientes. Y también yo por un poco puntualizar alguno más, sí es verdad que dentro de esos aspectos negativos que nos has contado, pero también es verdad, y el otro día me lo decía Raúl, el entrenador de la Estrella, que por ejemplo a él, hasta infantiles, nadie le enseñó, nadie le trabajó la técnica de golpeo, por ejemplo, ¿no? Sino que, bueno, pues iban allí, es verdad que también tenía su lado bueno, ¿no? De un poco venir a divertirnos, a jugar y ya está, pero formar, lo que era formarse, pues no había, ¿no? Porque entre otras, pues el entrenador siempre era pues algún amigo o algún padre que estaba por allí, que echaba una mano y este tipo de cosas, ¿no? Hoy en día ya, pues por ejemplo nosotros en la academia, en la escuelita, pues ya trabajamos con los niños de la forma pues más divertida y entretenida posible, con algunos circuitos a modo de gincanas, pues la técnica de golpeo o muchos de estos factores técnicos, ¿no? La cuestión está en intentar hacerlo que no sea, digamos, competitivo ni que sea de esa manera en esas edades. Pero creo que en ese aspecto también se ha mejorado, ¿no? Sí, sin duda, el conocimiento ha llegado al fútbol, queda mucho todavía por caminar, pero sí es verdad que los sistemas de entrenamiento en base al conocimiento, lo que tú me las técnicas de golpeo, por ejemplo, básicamente es por el desarrollo de la psicomotricidad, tan necesaria y esencial en los niños, ¿no? En el que tratar de que utilicen ambos miembros, tanto derecha como izquierda. Un niño que es diestro, pues trabajar el lado izquierdo, ¿por qué? Porque el otro hemisferio se desarrolla. Y eso es básico de la educación, ¿no? Hoy en día en las clases de educación física el desarrollo de la psicomotricidad es clave. Y eso sí es verdad que el conocimiento ha llegado al fútbol en etapas iniciales, ¿verdad? O sea, con técnicas de golpeo, técnicas de lanzamiento, técnicas de desplazamiento, situación dentro del terreno, espacio-tiempo, a reorganizarse, porque el niño a nivel mental va desarrollando diferentes tipos de áreas donde nosotros las estamos de alguna manera ya más focalizadas, ¿no? Los entrenadores que están sobre todo en ese sentido preparados,
pues los entrenamientos son mucho más significativos y de mayor calidad, sin perder la esencia y fundamental que es el niño, que es la creatividad. El desarrollo de la creatividad es otra de las áreas claves fundamentales en el desarrollo del niño, no solamente el aspecto psicomotriz y nada más, sino que el niño cree, que invente. Y quizás en lo que tú me acabas de decir es algo en lo que todavía no hemos hecho hincapié, por eso comentabas antes el problema que tuve yo ese en ese partido de niños, ¿no? En el cual les intentaba ver a los entrenadores donde lo que los niños tienen que tomar las decisiones por sí solos, tienen que ser creativos, donde tú tienes que ser el canalizador, ¿no? Darles las herramientas para que ellos tomen las mejores decisiones, pero no podemos robotizar a los niños con las decisiones. Pasa aquí, haz ello, muévete aquí, vente al área, hazte para atrás, para acá, mueve. ¿Por qué? Porque entonces los niños no están tomando decisiones, no se sienten creativos, tienes que dejar que ellos tomen la decisión, y si no es la decisión correcta, o darle la posibilidad de diferentes ocasiones para que ellos tomen la mejor. Pero sí que fomentar a ellos que piensen, y que piensen de manera correcta. Y ahí cabe la posibilidad, no, es que tiene que haber, es que es el error. El error tiene que ser es fundamental para que ellos realmente esas experiencias con el error pues puedan mejorar, ¿no? Y en ese sentido donde yo creo que tenemos que seguir mejorando sobre todo en los inicios del fútbol base. Pues sí, porque al final yo siempre digo que la toma de decisión es lo más difícil de trabajar, porque al final es algo que es complicado de entrenar, ¿no? Y si no lo fomentamos, por lo menos, pues va a ser muy complicado que cuando el niño se convierta ya en adulto y siga pues en este deporte, por ejemplo, en el que estamos hablando, pues tome buenas decisiones en el campo, ¿no? Por aquello después de que siempre decimos, pues que malas decisiones toma en el campo este jugador, y a lo mejor en muchas ocasiones porque siempre le han dicho todo lo que tiene que hacer, nunca las ha tenido que tomar, y ahora de repente se encuentra que ya no tiene que tomar esas decisiones. No sé, es algo muy complicado, pero no sé si estás de acuerdo conmigo en que lo más complicado en el fútbol es la toma de decisiones. Seguro, sí, probablemente puede ser uno de los más complicados, pero la toma de decisiones es, por así decirlo, a lo mejor no sé si es la respuesta a lo que voy a decir, es una opción, es un abanico de posibilidades donde el niño tiene que escoger. Lo que nos gusta a todos es que el niño pues le dé bien con el interior en un pase, que use el pase corto, que no la pierda, que el regatee cuando tenga que regatear, que haga todo lo que correctamente nosotros vemos desde fuera. Eso sería lo ideal. Si toma todas las decisiones correctas, pues probablemente pues estamos ante un fenómeno y que no tenemos que enseñarle nada. Pero sí que lo importante es que él tome la decisión en base a las diferentes posibilidades que hay, y luego que él razone, ¿no? Que él razone y te explique por qué tomó esa decisión o por qué creía que era la mejor, ¿no? Una vez que era, entonces darle otras posibilidades y hacerle reflexionar si crees que esta posibilidad te hubiese resultado mejor o no. Que él piense sobre ciertas cosas, que él se dé cuenta de alguna manera. Hay niños que reaccionan de una manera porque son muy inteligentes. De hecho, el talento no está en las piernas, en la capacidad de dilucidar ciertas tomas de decisiones. Hay niños que hacen cosas que, ¿cómo le pego acá con el interior? Al final, lo que buscamos todos es que sea efectivo, o buscar la eficiencia, por así decirlo, ¿no? Pero todo esto es un mundo en el cual a mí me gusta que el niño piense, y que la decisión que sea correcta, o que le ha llevado al éxito o al fracaso, te la justifique. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Oye, pues, mira, yo hice esto, por esto, por esto, por esto, por esto, porque creí que esto, pero no me dio resultado. Pues al final, si le da resultado, la decisión que él tomó fue la correcta o no, a lo mejor no. Entonces no podemos basar en base al éxito, ¿vale? En base al éxito o al fracaso, que haya tomado una decisión, ¿no? El niño tiene que resonar, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos intuir, por eso es lo que se llama la interpretación del juego. No es lo mismo jugar bien que saber interpretar bien el juego, saber moverte sin el balón. Tenemos que ser muy observadores de todo lo que sucede, de cómo piensa, de cómo habla, de cómo se comunica, de cómo se mueve. Ahí potenciar todo ese tipo de cosas. Yo te digo que no es sencillo tampoco, ¿eh? Pero sí que es un mundo bonito, y un mundo para poder nosotros también aprender como entrenadores.
Bueno, podríamos estar hablando contigo aquí todo el día, porque de todos los puntos que vamos tocando nos cuentas cosas muy interesantes y podemos aprender todos, no solamente yo, sino espero que la gente que vea esta entrevista pues pueda sacar cosas buenas seguro de todo lo que nos vas contando. Pero sí, para ir terminando, le estamos haciendo a cada entrenador, a cada invitado, directivo, en esta última ocasión pues fue el presidente del Tamaraceite, no sé si conoces a Héctor Ramírez, Sí, sí. y él nos dejó una pregunta para ti sin saber que era para ti. Te la voy a formular y también, por si la tienes por ahí, que nos lances una pregunta para el siguiente invitado, y si no la tienes ahora mismo en mente, pues ya me la envías más tarde. Bueno, la pregunta que nos dejaba Héctor es porque hay una idea de, de que la tercera división canaria se parta en dos grupos, en las dos provincias, ¿no? En las dos provincias de Canarias. Entonces, claro, unos están a favor, otros están en contra. A Héctor no le gusta porque dice que va a perder un poco la esencia, ¿no? De que se enfrenten, pues por ejemplo, el Tenisca y el Tamaraceite y haya ese tipo de movimientos. Y otros hablan por un tema económico, ¿no? De los desplazamientos, de la viabilidad de jugar los viernes y no los domingos por la mañana, etc. Y nos gustaría que nos contaras tu respuesta a qué te parece la idea de que hayan dos grupos de tercera división. Desde la época mía, ya te digo, empecé a jugar en el 80 y pico, creo que fue en tercera división, 80, bueno, no, perdón, sí, 89, 90, 91 fueron los primeros años que yo debuté en tercera división. Ya se contemplaba lo que tú me acabas de decir, o sea, que se lleva hablando de esto muchísimos años. Yo tampoco lo veo, yo tampoco. La esencia, sí es verdad que la tercera de esa época quizás era espectacular en el sentido de campo lleno, se vivía con muchísima emoción. Lo que tenemos que tratar de recuperar eso, ¿no? Esa emoción de que los campos se llenen, donde la rivalidad sana entre islas, por así decirlo, los equipos de Tenerife con equipos de Gran Canaria, pues lo vivíamos de una manera pues a veces no muy sana, pero sí que para los futbolistas eran muy bonitos de jugar, ¿no? Y yo lo recuerdo con muchísimo cariño, esa época de la tercera división. Por tanto, a mí no me gustaría que se partiera y que el actual formato se mantuviera tal y como es. Quizá podríamos mejorar otro tipo de cosas, pues probablemente sí, pero a mí me gusta tal y como es. Muy bien, bueno, pues gracias por respondernos a la pregunta de Héctor. No sé si tienes ahí una pregunta que nos puedas dejar o la piensas y me la envías. Eh, Ahora que sería, bueno, me gustaría lanzar cualquier pregunta, sino una pregunta que pudiera de alguna manera responder a muchas dudas de la gente, ¿no? De los entrenadores, de la gente del fútbol. Bueno, si quieres te dejo que la pienses y me la envías en un ratito. Perfecto. No hay Yo problema. te la envío, te mando un mensaje y te la envío mejor, Muy bien. para pensar bien, pensarlo bien. Para terminar, porque es un tema que no me gustaría pasar por alto contigo, porque creo que nos puedes aportar algo interesante y es algo que a mí me preocupa mucho, es una preocupación en el buen sentido, que me gusta, estoy leyendo justamente un libro de Valdano que habla un poco del tema del liderazgo y todo este tipo de cosas, y un poco me gustaría preguntarte por eso, ¿no? Por algo tan complicado que es ser un líder, o mejor dicho, ser un buen líder, que es lo más difícil. Me gustaría que me contaras un poco qué crees que se necesita para ser un buen líder. Lo más importante es ser honesto, no engañar nunca, ser transparente y no engañar. O sea, no ir en contra de tus convicciones y no ir en contra de lo que tú realmente eres como persona y como esencia. Ser fiel a la estructura de valores que conformen a lo que tú realmente haces. Es decir, no vale decir una cosa y luego hacer otra. Ahí tienes todas las papeletas para de alguna forma no generar credibilidad a los demás y por tanto no puedas soportar la presión de grupo, por así decirlo. Siempre tienes que ser honesto y no decirlo con palabras, sino actuar, ¿no? Vale más no decir tantas cosas y actuar correctamente, porque al final ser bueno no significa agradar a todo el mundo, ser bueno significa ser justo. Y ser justo es de lo más complicado. Ser bueno es fácil, pero ser justo es muy difícil. Pero son dos cosas que debe tener un líder. Aparte
partir de ahí, por esas capacidades de enfatizar, de empatizar con los demás, eh, de ser bueno, de tener carácter, y el carácter no quiere decir ser duro, ser malo, decir palabrotas o cabrearte o dar cuatro gritos, pero tener el carácter es de no sucumbir a alguna manera a la mayoría, por así decirlo, cuando hay algo que está mal. Es decir, hay que decir no cuando es no y decir sí cuando es sí. Y ahí es fundamental, porque eso te va a dar en el futuro mayor éxito que tal. En definitiva, ser líder del grupo es ser una persona donde no puedan, de alguna manera, si es la palabra que estoy buscando, es de confrontarte ante tus hechos, ¿no? Es decir, de que no puedas decir, dijiste esto, pero hiciste lo otro. Ahí donde, que no es fácil, y ya digo que no es fácil, pero que no puedan encontrar en ti un error en ese sentido, ¿no? A partir de ahí, yo creo que eso es muy importante para ser un buen líder de grupo. Es difícil, sin duda ser un buen líder es complicado. Hay muchos modelos o varios modelos importantes que podemos ver en el fútbol, pero yo entro en algo un poco más, y es que normalmente pues ves a la gente hablando, ¿no?, del modelo de Mourinho y el modelo un poco Guardiola, por decir algunos de los más destacados. Eh, pero yo siempre digo, cuidado con lo que vemos, cuidado con la portada del libro, porque no siempre la portada del libro es lo que contiene el libro. Y a veces a lo mejor Mourinho puede vender, que a lo mejor puede que sea así, yo no digo que no, simplemente digo que yo no he estado dentro del vestuario de Mourinho para definir pues qué tipo de líder es Mourinho, como lo venden en la televisión, porque a veces nos dejamos llevar por lo que vende la televisión. No sé si me entiendes por dónde voy, si estás de acuerdo un poco por todo esto. Sí, sí, por supuesto, te entiendo. Lo que ocurre es que dentro de los líderes, ¿no? Tenemos el caso de Mourinho, que es ese líder autoritario, ¿no? En el cual impongo mi ley, y esto es así, el que lo quiera bien, no lo quiera. ¿No? En el mundo profesional es fácil hacerlo, porque en el mundo profesional te pagan y tienes que callarte la boca y tratar de tirar para adelante. Eh, el problema es que si ese modelo autoritario, ¿cuántos años dura o cuánto tiempo dura, ¿no? Y ahora vemos realmente que ese modelo de autoritarismo de Mourinho, pues yo no te diría que tenga los días contados, pero sí que al final se ha visto que son pocos equipos ya realmente los que confían en ese modelo. Pero funcionan, pueden funcionar a corto plazo. Es cierto también lo que dices, que lo que nosotros vemos desde fuera, si no conocemos realmente a la persona, nunca podemos hacer un verdadero juicio, justo juicio de valores, ¿no? Te puede parecer una persona, pero como conoces a esa persona que realmente bien tratas con ella y ves que su interior, su corazón es distinto a lo que realmente era. Por eso, lo que hablas y lo que dices tiene que ver mucho con lo que haces, y lo que haces al revés, o sea, no tienen que ir de la mano. Para mí, yo muchos entrenadores, y de verdad que es difícil, te puedes equivocar, ¿no? Pero a mí me enseña muchísimo las ruedas de prensa, o sea, el éxito que puedan tener ciertos entrenadores, por lo que hablan en las ruedas de prensa, puedes ir atando cabos, ¿no? Un poco como Jürgen Klopp, ¿no? De Liverpool, un jugador que también jugó a nivel profesional muy poco tiempo, y creo que fue a nivel amateur, pero un tipo humanamente muy preparado y que tiene muy convivido, un tío de izquierda, que tiene sus ideas claras y que sabe y te explica y te justifica por qué, y que luego que sabe llegar muy bien al ser humano, ¿no? Conoce, hace esos exámenes introspectivos de alguna manera de ver, de conocer, y a partir de ahí les hace crecer mentalmente al jugador, ¿no? Y es un tipo que todo lo que dice pues trata de no juzgar a los demás, de no dañar a los demás, de hacer comentarios en el cual pues acepta las derrotas. Es difícil hoy en día para un entrenador aceptar las derrotas, siempre buscamos justificaciones en los demás, en el árbitro, en el otro, ¿no? Y este es uno de los pocos que realmente, pues, aunque haya cometido una injusticia, rara vez puede decir algo, ¿no? Pero normalmente no la achaca, no vincula esas derrotas a aspectos externos. Por tanto, se ha visto que es ahora mismo de los más cotizados. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con hacer ese juicio de valores, pero yo si fuese entrenador, intentaría, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero para mí las ruedas de prensa, lo que yo digo en las ruedas de prensa es muy importante.
Pues Miguel Ángel, nosotros agradecerte este tiempo que has sacado para compartir con nosotros un ratito. Espero que lo hayas pasado bien, que hayas estado por lo menos entretenido. Y nada, desearte que todo esto vuelva a la normalidad lo antes posible, que te vaya bien también en lo profesional y seguimos en contacto como siempre. Perfecto, gracias a ti, Odi, y a todos a tus oyentes, y espero bueno, un saludo a todos y que te vaya muy bien. Esperamos vernos pronto en la calle, en los terrenos de juego, en el fútbol, que es lo que nos gusta, y poder estar ahí. Un abrazo y gracias por la invitación. Igualmente, un abrazo, gracias. Chao.